¿Cómo se llama tu bebé? Mami Cookie, ¿cómo se llama eso, bebé? Nombre. Snoopy. Snoopy rin papangalan niya dito. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Kumusta Kuya Beljun? Ito maraming pimples. Oh, ganun talaga ang gwapo Beljun. Pagka masyadong gwapo, taga nagkakaroon ng pimples. So, ulaan niyo po kung nasan po tayo mga amigo. Aba, nagluluto si Mami Concha. Oh, kamatis ano, gigisa-gisa no. So ngayong araw po mga amigo, nandito po tayo sa may gilid nila Mami Cookie. Hindi po tayo dadaan sa may harapan kasi mas malapit po dito. Concha, kayo ito preparar? Pepe soup? Tomate salsa? Salsa de tomate. Solo así? No, tuve pescado. De freír. Solo salsa esto. Salsa aparte. Ba, salsa daw, pirito lang daw dito ni Nanay Concha. Freído Está bien. Ahora lo hago salsa aparte. Esto está bien cuando haya arroz. Arroz, sí, pone arroz, pescado. Sí, está bien con pescado. Ayan. Tú cocinas arroz, tú terminas tu poco de Sí. pescado después. Aha. La salsa es... Buenas tardes, hermano. Gracias. O, ayan, tayo kay Mami Cookie. Mas madali ang paraan ng pagpunta dito. Titingnan ko yung kung na-install na sa may internet niya ang kanyang nailagay na sa cellphone niya yung wifi. Ay, yung wifi. Bumul. Pagod na pagod kasi ko eh. Kaya kung ano sinasabi ko eh. Kung nailagay na sa cellphone niya ang kanyang ang camera. Una pero. Madre Cookie! Madre Cookie! Donde Madre Cookie? Oh, di ba, Benji, sabi ko sa'yo, no? Marami kasi nagsasabi na hindi raw nang aalok si Mami Cookie. Anong masasabi mo? Oh, di ba nang aalok? Oh, di ba? Inaalok niya kami kung ano daw gusto namin. Ganon. Ayan po, nandito na po ang yung napakadalagang si Mami Cookie. Guwapa ha? Con pantalones hasta abajo, hasta arriba. Naka jumpsuit pa yun. Buenas tardes, mucho tiempo. Siya ang nagmano. Medyo siya ang nagmano sa akin. Natatawa ako. Siya ang nagmano sa akin eh. No. Cuando niño, ito gawin sa kanya. Ikaw ang gumagawa sa kanya. Así. Sí, porque tú mayor. Mayor, sí. Ajá. Cuando tu madre, así. Sí. Ejemplo, cuando tú en mi país, mi madre, tú hacer así. Ajá, porque depende de mayor. Cuando mayor, hacer esto. Mano. Ayun pa mga amiga natin pa si Mami Cookie. ¿Esta de teléfono está bien? Sí. ¿Tiene? Sí. Ahora tú sabes. Sí. Pero encender la televisión nada. ¿Por qué? No quiere. Quiero ver canales y no lo veo. No Me enseñaron, pero yo no sé. No quiere más. No sé cómo va. ¿Dónde? Arriba, para encender tele para ver películas. Fácil yo enseñar. Fácil. Me subimos. ¿Tú no sabes, Fernando? ¿Tú no sabes, Fernando? No. Hindi raw niya mabuksan yung kanyang TV sa taas. Inaituro na sa kanya. Nakalimutan po ng inyong lola. Tuturo ko sa kanya. Fácil. Hindi rin daw alam ni Fernando. Binuksan niya na. Ayan. Ahora, ¿tú no sabes abrir de canal? Por eso, ¿no? Ahora abre. Vamos a abrir. Usted vive aquí. ¿Por qué tú tienes bebé aquí? Porque de pequeña nunca tenía muñeca así. Ay! Nung bata raw siya, wala raw kasi sa manika. Ay, nakakaano naman. Por eso dije a mi marido que me compre. Ay, Diyos mío. Wala raw kasi siyang manika ng bata, hindi raw siya nagkaroon. Yo no sé como niña que tenía muñeca de regalo, no. Sí.
Pero tu, visto mi video, no? Yo dan mucho muñeca. Yo de niña. Wala raw kasi siyang manika ng bata. Gusto ninyo? Creo que es niño. Ninyo. Wala raw kasi siyang manika ng bata siya. Kaya ganoon. Mira Raúl. Tic. O, tik. Asa? Aha, Smart TV oh. Smart TV pa to. Smart TV significa pwede conectar de internet. Pwede conectar de internet. Así. Pero de internet de teléfono tiene, ¿no? Sí. Así. Sí. Oh, ayan. Dame esto. No, ito, controlar. Después, sa YouTube tayo, tingnan natin. Saan mo sakala sa mga ko? Oh, tingnan natin kung gumagana sa YouTube niya, kung malakas. Ayan, para makita niyo yung sa YouTube, tuturo ko sa kanya. Ven, mira. Yan, mira. ¿Por qué? Que ojalá si supiera. Chámame! This is life! Alam niya! Es terrible. Es terrible, no? Joke kami. Terrible daw si Chamame. This is life. Terrible, no? Natawa siya na nakita niya si ano. No, de verdad, te lo Na, juro. Paulino Borracho. Los Días Borracho. Ayan. ¿Por qué tú, Raúl, tú buscar Paulino? Ay! Guapa, oh. ¡Qué guapa! ¿Tú no has visto esto? Lo he visto por aquí. Ah, mas gusto niya panoorin sa TV. Ngayong araw pa mga amigo ay aalis po kami ni Tia Cesa kasama. No, no voy a ver todo ahí aquí. Cuando vengo. Sí, cuando tú... Ayan. Ayan. Yo y esa. Concha. Tia Cesa. Ito ko na. ¿De misma edad? Concha? Concha? Oh! Está vieja. Ah! Kaya daw niya, mas mukhang matanda. No, ella vieja. Pero tú no. Íbamos al colegio juntos. Juntos? Sí. Ah, kaya edad daw ni Concha. Tu prima? Sí, formamos familia. Pamilya niya si Concha. Sí, la misma edad. Oh. Ay, qué bonito. Aling Cookie. Cookie Chihuahua. Chihuahua. Qué bonito. Aling Cookie naman tayo. Adicho, Aling Cookie, vamos a tomar cerveza. Inaaya niya. So, ayan po, amigo. Esto, para quién es? Hermana? Ati, Soy yo que también hice esto. ese baño. Sa tita niyo. Banyo? Sí, porque estaba en mi entrada aquí. Ah, banyo pala yun. Estaba en mi carretera. Ajá. Yo rompí, lo acerqué y se arremeso así. Ah, ¿No lo quieren arreglar? eso banyo. Sí. Ah, banyo pala yung play dilaw na Toda yun. la familia. Ah. Naglilinis siya. ¡Madre de Dios! ¡Qué bonito! Prega? Pero cuando verdad tu casa está en tele, está bonito, no? Sí. Después todo, mucho seso. Ang ganda ka ako ng sa TV pala wag yung panonoorin yung Ng kanyang bahay. yung mga ¡Qué video. bonito! Ayan, may mga dumi. Siya daw ang naglinis. So, kasama po natin ang 5 Pilipinos mga amigo. Pero, gagawa rin po tayo ng Quiero ver cómo va las ating entry para escaleras. sa... ¡Wow! Cuando tu ver tu video como está en pelikula, no? Oo. Sabi ko pagka nakita niya video niya parang nasa pelikula. Nagsisisigaw eh, no? ¡Madre Tumisigaw. mía! Tsaka may kaya, esto de casa que tu gusta. Esto, may media o atrás. Todo, pero cuando uno. Esto o atrás. Aquí. Ah, Cookie también, ha dicho. Pero kung anong gusto ni Chamami. ¡Qué bonito! Sala.
Natutuwa siya pag nakikita niya yung video niya. Oh. Ito, beben. ¿Y tú veías a tu madre en internet? Sí. En tus vídeos? Ajá. Ayer. Seria, me gusta, Fernando como artista, no? Parang artista si Fernando eh. Oh. Ah, mi madre, sí. Ayun po, nagdanakaw po mga amigo. Chama me robar. No, esta broma. Qué bonito. Victor ang kanyang pangalan niya asawa. Paano na ikakabit to? Tali. Tsaka merong... Ayan pa, marunong na si Mami Cookie mga amigo na ilagay, ilagay sa YouTube yung sa TV niya. Ayan. Okay na, no? At least alam niya na. Madali matuto si Mami Cookie. Ano, madali siya matuto, no? Pero pag yung mga ibang nanay, mahihirapan na, no? Fácil para aprender. Pero cuando una abuela enseñar esto, no va. No saber. Me vas a volver otra vez. Ajá, sí. Ejemplo, cuando parar. Apago. Ayan, patayin natin. Tingnan natin kung kaya ni Mami Cookie na i-open na siya lang. Oh. Ahora vengo aquí y ajá. Quiero ver Pinoy Raúl. Pinoy Raúl daw. Pinoy Raúl. Matalino. Nakakata si Mami Cookie, no? Ayan, sige. Baba. Así espero. Espera. Ayan. Tingnan natin kung kaya ni Mami Cookie na siya lang. Naku, Mami Cookie, huwag mo kayo ipapahiya, ah. Tingnan natin. O kung ano ang mangyayari. Ayan na. Ahora eso, la llave. Llave. Tic. Tik. Tik. Vale, tik. Espera. Sí, tik. Espera. Después, andar. Espera. Andar. Abajo, andar. Abajo, andar. Adelante. Ajá. Ahora, okay. Así se enseña uno. Okay. Si tú sabes enseñar, así, ahora sí. Ahora sí. Ahora tú sabes, no? Sí. No difícil, no? No. Yan, alam niyo na. De momento. Yung nagturo kasi sa kanya, mga amigo, hindi po na iturong mabuti. Siguro mabilis. Aha. Ahora. Yeah. Sí, depende de tú. Ahora arriba. Pwede andar, sí, pwede andar. Arriba. Ajá. Pwede, después, okay. No, mi niño, no es Otro. Pim. Adelante. Ahora, Pwede adelante. ¿Está bien esto? Ajá. ¡Ha! Ahora sí. Ayan na. Okay na. Galing. Ahora tú sabes. Sí. Ahora sí. Raúl, tú sí que sí, me enseñas bien. Ahora tú sabes, ¿no? Sí. 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 Mañana de canal, cuando Omar venir aquí. Yo venir aquí también. Sí. Bukas, Ahora sí. así. ¿Cómo se llamas tú, bebé? Mami Cookie, ¿cómo se llama eso, bebé? No le puse todavía nombre. Nombre. Lo voy a llamar Snoopy. Snoopy rin papangalan niya dito. Ano masasabi mo, Belgian? Nakakaano yung kwento niya, no? Na wala daw siyang manika ng bata, kaya ngayong malaki, bumili siya nagmamanika siya kasi hindi niya na-experience, no? Sacado. Chupete se rompió. Tanggal. Si Mami Cookie, no? Mucho niño aquí suerte. Sí. Porque tú sabes, ¿no? Cuando hay fiesta aquí, yo dar mucho esto. Sí, porque ¿no? hay niños que los padres no le pueden Sí. comprar juguetes. Sí. Como tú, Sí. cuando tú Yo niña. no tenía juguete de muñeca, ¿no? No. ¿Qué tú jugar cuando tú bebé antes? Pues nada. Nada. Por eso me obsesioné de comprar muñeca. Tengo uno aquí, otro en España. Sabi ko napakaswerte ni Mami Cookie dahil napakaswerte ng mga bata dito kasi pagka mayroong piyestahan nakakabigay tayo ng mga manika. Kagaya ni Mami Cookie na never niyang na-experience magkaroon ng manika. Ngayon pa lang siya nakapaglalaro ng manika. Nakakatuwa naman. No. Porque una mamá no puede, o papá, no puede comprar. Si tiene 2,000, no va a comprar. No va a comprar. Va a comprar comida. Sí, es la verdad. Sabi niya,
hindi makakabili ng manika yung mga tao dito kahit na 2,000 ang manika, gano'n, o 200 pesos kasi bibili ng pagkain. Pero aquí yo pensaba antes muchas veces yo mandar aquí muñeca. Sí, ahora yo pensar es la verdad. Porque mucho niño aquí, mucho niño no tiene juguete. Sí. Pero antes yo decir, posible tiene, pero su mamá no quiere comprar. No, es porque no tienen dinero. No tienen dinero. Y además, cuando ella les compra muñecas, como no han aprendido, Sí. no han crecido con eso, a veces lo rompen. Romper. Rompen el cuello. Aha, rompen sí. So, ganun pala si Mami Cookie, no, mga amigo, na ngayon lang niya na-experience magkaroon ng manika kung kailan siya umidad. Talagang sabi ni Mami Cookie, kahit may edad na siya, ay magmamanika pa rin siya dahil ito yung mga bagay na hindi niya na-experience nung bata. Kaya napakapalad ng mga bata sa atin na mayroong mga manika o mga laruan na naibibili ng mga magulang natin. So, ayun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po at God bless po mga kababayan ko. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.